Bueno, buenas tardes a todos. Veo a personas que nos han frecuentado durante muchas de nuestras charlas acá presentes. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio. Me disculparán si en algún momento interrumpo, es que todavía siguen ingresando personas y les estoy habilitando el acceso. Una charla más, nuestra 12ª charla de esta etapa de contingencia. Hoy con un invitado muy especial y a todos les damos las gracias por estar acá. Yo soy Carol Restrepo, comunicadora de ACE San Ignacio, la entidad que ha abierto este canal y este espacio, perdónenme, este espacio para que los exalumnos del Colegio San Ignacio compartan sus conocimientos, talentos, ideas, negocios y formas de pensar a través de la virtualidad. Un espacio que abrimos para generar encuentro entre los egresados en este tiempo de confinamiento. Y pues con esta charla en especial somos conscientes de que ha generado una serie de movilizaciones a través de una red social, en específico a través de Facebook, y pues sentamos nuestra posición de que ese es un canal que se le abre a los egresados en una forma abierta y voluntaria para que nos compartan sus conocimientos a todos los egresados y a toda la comunidad. Esto no quiere decir que la asociación comulgue, obviamente, como con los principios sobre este tipo de charlas o que sea ajena a los valores de la espiritualidad ignaciana y de los principios ignacianos. La asociación tiene estructurados sus principios y sus creencias y obviamente es fiel a ellos. Entonces, nuestro propósito acá es simplemente generar vínculos, no generar divisiones entre los egresados. Consideramos que entre ustedes hay muchas generaciones y lo que queremos es tener a todas esas generaciones unidas. Por eso se abre este canal como un espacio de encuentro y esperamos que este también sea, como las otras charlas que hemos tenido, un espacio de mucho respeto y de participación activa. Nuevamente, les pedimos por favor tener sus micrófonos en silencio y por favor tener las cámaras apagadas, porque las cámaras apagadas nos permiten una mejor calidad de imagen en la transmisión que tengamos a través de esta charla. Esta es, como les decía hace un momento, nuestra 12ª charla por plataformas virtuales, en respuesta a una convocatoria que se hizo hace 2 meses para que los ignacianos compartieran sus conocimientos. En este espacio hemos tenido temas sobre storytelling, hemos tenido temas sobre escritura, sobre emprendimiento, empresas familiares, hemos tenido sobre gestión de la liquidez empresarial y pues aquí vamos a tener un tema más. En este momento le voy a dar paso a la directora ejecutiva de ACE San Ignacio, quien nos quiere dar un saludo inicial. Doctora Marcela. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy con una audiencia muy especial. Aquí estoy viendo que estamos alrededor de 40 personas conectadas. Discúlpenme, y de verdad que esto nos place muchísimo. Como bien lo decía Carol, este es un espacio que yo quiero ratificar hoy, que es un canal que ASIA ha puesto a disposición de los egresados para que a través de él se puedan compartir conocimientos, experiencias, artes, oficios. El recurso humano del ignaciano es impresionantemente grande, es muy vasto, un perfil muy alto, con muchísimas contenidos desde su vida personal y profesional dignos de poderlos presentar a una audiencia que ya tenemos establecida. Entonces, este es nuestro objetivo y esta charla de hoy, este encuentro de hoy, el tarot como herramienta espiritual, no es ajeno a esta convocatoria, a este deseo de Asia de poder cada día ir aglutinando a los ignacianos en torno a actividades de todo tipo. Esta tarde, como bien sabemos, saludo de manera muy especial a Andrés Restrepo, ignaciano con mucha... Ahora nos comentaba como todo el trabajo que ha tenido de cerca con los jesuitas, formado en el Colegio San Ignacio, luego formado profesionalmente y con una maestría en la Universidad Javeriana, también estuvo en el noviciado de los jesuitas, entonces también pues como una persona que no es ajena a los valores inculcados y a la educación,
que se le impartió en el colegio. Ratifico también, este encuentro obedece a nuestro deseo de compartir con ustedes todo el potencial que tienen los ignacianos, agradecer a quienes nos acompañan, a quienes van a ser parte de esta charla con sus comentarios, con sus preguntas, invitarlos a que sea un espacio para que escuchemos, para que conozcamos otras opciones, y también ratifico que en nada que hace disponibles sus canales, en nada compromete ni los principios, ni las filosofías, ni su manera de pensar, ni de proceder, ni de la asociación como tal, ni de las personas que hacen parte de la asociación. Estamos hablando de los directivos como del personal administrativo. Gracias a todos, gracias nuevamente Andrés. También invitarlos a que sea un espacio hoy de respeto, de poder mirar que podemos pensar distintos, invitarlos a disfrutar este encuentro y a que nos la gocemos completo. Así que muchas gracias, Carol. Bienvenido, Andrés, y bienvenidos todos. Gracias a ti, Clara. Bueno, vamos entonces a darle paso en este momento a una breve reseña sobre quién es Andrés Restrepo Sánchez. Ignaciano de la promoción 2010, durante 1 año y medio, como lo comentó Clara, Andrés hizo parte del noviciado jesuita, donde se formó en espiritualidad ignaciana, y pues es un tema que lo trasciende, como lo comentamos. Sus opciones de vida lo llevaron a retirarse de la vida religiosa y estudiar enfermería en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, adquiriendo luego experiencia en el área clínica en unidades de cuidado neonatal, intensivo neonatal. Posteriormente, decide ingresar a la maestría en estudios culturales de la misma universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la cual se gradúa en este año. Sus principales líneas de investigación, y ahora hablábamos con él, son muy diversas e interesantes, son el género, la espiritualidad y el cuidado. Actualmente labora en el área de calidad y farmacovigilancia de la compañía farmacéutica MSD. Por otra parte, Andrés se interesa en el tarot y el esoterismo desde temprana edad. Lo ha estudiado de forma autodidacta y a través de cursos del tarot y astrología. Paralelo a su trabajo como enfermero, realiza consultas de tarot terapéutico evolutivo y cursos virtuales de formación para tarotistas a personas de diferentes lugares del mundo. Creo que aquí hay algunas de ellas, está una compañera de México, entonces también le damos las gracias a todos los que están acá de parte de Andrés. Andrés hoy nos va a explicar qué es el tarot, cuál es la diferencia entre el tarot terapéutico y adivinatorio, y cómo podemos meditar con el tarot y convertirlo en una herramienta espiritual. El objetivo principal de la charla será presentar el tarot como una opción de crecimiento y una herramienta terapéutica a la que todas las personas pueden acceder. La charla va a tener una duración de 45 minutos por parte de la intervención de Andrés, y luego tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que durante este tiempo tengamos los micrófonos en silencio para respetar la intervención de Andrés, y cuando tengamos una pregunta la podemos poner en el cajón de los comentarios que está en la parte superior de las pantallas al lado derecho, y yo me encargo de hacer la lectura de estas preguntas. Ahora sí, Andrés, sigue entrando gente. Bienvenido, muchísimas gracias por tu compañía y el conocimiento que nos vas a compartir en este momento. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Asia Ignaciana por el espacio. Lo comentaba antes, me siento muy contento de poder compartir con ustedes en esta hora y de traer un conocimiento diferente, una perspectiva, una cosmovisión distinta a la que quizás no estamos tan acostumbrados, pero que si abrimos un poco los oídos y nos disponemos como a escuchar, estoy seguro que será muy interesante para todos. Agradezco a las personas que están acá, a las personas de Medellín y de todas partes del mundo escuchando esta charla. Entonces, efectivamente, vamos a hablar del tarot como una herramienta espiritual. Esto es un poco ya lo que venían comentando de cómo vamos a abordar este tema. Quiero comenzar con un encuentro personal con el tarot, mi experiencia con las cartas. Y de ahí pues explicar un poquito qué es esta herramienta, qué es el tarot y cómo la podemos utilizar como una herramienta espiritual o terapéutica. Finalmente la charla va a cerrar un poco desmitificando el tarot, alejándolo de algunas áreas
con las que suele cruzarse y abrir como este espacio a las preguntas, a los comentarios que todos ustedes tengan. Entonces quiero comenzar contando un poquito sobre mí, sobre cómo llegué yo a tener un tarot en las manos, y todo comienza con la experiencia familiar. Como otras cosas que uno conoce a través de la familia, pues el tarot lo conocí a través de una tía que hacía lecturas de tarot, principalmente a la familia, pero también a otras personas. Y el enfoque de ella a mí siempre me llamó mucho la atención porque ella no se centraba en decir qué va a pasar, en adivinar cosas, sino que después de una consulta de tarot con ella, uno se sentía como más tranquilo, como más liviano. Ahí conocí por primera vez el tarot. Ella me leyó las cartas la primera vez cuando yo tenía 16 años y digamos, porque me llamó la atención, compré mi primer tarot, que incluso aquí lo tengo, traje para mostrárselos, tengo entendido que igual me están viendo. Este es un tarot que se llama el tarot de Marsella, es uno de los tarots más famosos que hay, de pronto uno de los más antiguos, y se diferencia porque se parece mucho como a la baraja española, que muchos conocen, al póker, porque tiene los palos, digamos, las monedas, las espadas, los bastos, y es uno de los tipos de tarot que hay. Ese fue el primero que yo tuve. Sin embargo, el tarot básicamente se quedó ahí en una compra, un librito que traía para estudiarlo, que más o menos revisé, pero quedó ahí en pausa. Luego, como habían comentado al principio, entré a la comunidad religiosa de la Compañía de Jesús para formarme como jesuita. Allí estuve 1 año y medio y lo que pasó en esa experiencia, obviamente el tarot no fue conmigo, pero fue una experiencia muy interesante para formarme en espiritualidad, en religión, en discernimiento y en todos estos valores tan importantes que tiene la espiritualidad ignaciana, que, digamos, comencé a ver desde que estaba en el colegio, pero fueron, digamos, mucho más reforzados en el espacio que tuve durante el noviciado, teniendo, por ejemplo, los ejercicios espirituales de mes, un mes en silencio, el mes de misión, el Magdalena Medio, el mes de hospital en Manizales. Entonces, toda esa experiencia de la vida religiosa me puso como en un lugar especial, la espiritualidad para mí. Decidí retirarme de la Compañía de Jesús y entrar a ser enfermero en la Universidad Javeriana, enfermería como una de las ciencias de la salud, las ciencias duras, entre comillas, cuyos métodos son, digamos, centrados en lo comprobable, ¿no? La ciencia, la medicina, la matemática, la anatomía. Entonces, digamos que tuve esa otra formación, como del otro lado, ya no era la espiritualidad, ya no era lo religioso, sino ahora una carrera muy clásica dentro de las ciencias de la salud. Terminé enfermería y me quedó claro después de enfermería que mi misión de vida era seguir sirviendo y ayudando a las personas. Entonces, de ahí comencé a trabajar en clínica, en unidades de recién nacido, en neonatal, en urgencias, en otros servicios, pero sentía que algo me hacía falta, que necesitaba un poco una formación más desde las ciencias sociales para poder abordar temas que para mí eran de interés, como el cuidado y la enfermería, la espiritualidad en relación con la salud, el género y la sexualidad en relación con el cuidado. Por eso decidí entrar a la maestría en estudios culturales de la misma universidad y durante la maestría hice una investigación sobre la enfermería masculina y la enfermería en Colombia. Producto de esa investigación, volví a las brujas. Ya no era mi tía la bruja, y lo pongo entre comillas, porque los imaginarios que tenemos nosotros sobre las brujas es quizás los que nos han pintado en las películas, en las series, así batiendo un caldero, pero en realidad las brujas históricamente fueron mujeres sabias, mujeres que tenían conocimientos que otras personas no tenían, incluyendo plantas medicinales, sanación, también espiritualidad, y que fueron condenadas por esa posesión de saberes que estaba reservado a ciertos grupos. Entonces, volver a las brujas como sanadoras me hizo recordar que yo tenía empolvándose un tarot en mi biblioteca. De ahí entonces decidí prestarle mayor atención al tarot
comenzar a estudiarlo, hice un curso y después de ese curso comencé a seguir estudiando como de forma autodidacta, complementando con otros temas relacionados con el tarot, con el esoterismo, con la espiritualidad y seguir ayudando a las personas, ya no solamente desde lo espiritual, desde la enfermería, sino también desde el tarot. Lo primero que quiero dejar claro es qué es el tarot. El tarot es una baraja de cartas. Es una baraja de cartas con una característica especial y es que tiene 78 cartas que están divididas en dos grandes grupos. Esos grandes grupos se llaman arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 cartas, son, digamos, los mensajes más importantes, y los arcanos menores son 56 cartas, divididas en 4 palos. Aquí tengo otro tarot, que es el tarot de Rider-Waite, otro de los, digamos, famosos. Hay unas cartas que son los arcanos mayores, como estas, que están acá. Luego les voy a mostrar unas imágenes más grandes. Y los arcanos menores, que son los de los palos de la baraja, que son los oros, las copas, las espadas y los bastos. Estos son los arcanos mayores. Arcano significa misterio. Y es porque de alguna manera cada carta representa un mensaje, algo que queremos revelar, algo que queremos adentrarnos. Estos son los 22 arcanos mayores que comienzan con el loco, el arcano número 0, considerado como la energía vital. Hay 3 grandes grupos que son como los poderes, que hablan sobre los poderes terrenales, espirituales. Luego otro gran grupo que son las leyes o las agencias, como las leyes del universo, la muerte, la vida, la justicia. Y luego las condiciones o efectos. En esos 22 arcanos digamos, se encuentran un montón de mensajes que están representados en una cantidad de símbolos, de personajes, de historias que van contando esas cartas. Luego tenemos el otro grupo que les había nombrado de los arcanos menores, que son 4 palos, que son los oros, los bastos, las copas y las espadas. Van del as al 10, como las barajas de póker que nosotros conocemos, y adicionalmente tiene 4 cartas por cada palo, que es la sota, el caballero, la reina y el rey. Eso es el tarot, es una baraja de cartas. Son cartones pintados con unas imágenes especiales. Eso es básicamente. Se diferencia de otras barajas de cartas. Por ejemplo, un póker, que ustedes ya lo conocen, es con el que se juega. Por ejemplo, otras barajas que se llaman oráculos, que aquí tengo uno, por ejemplo, que es el oráculo de la sabiduría, y tiene menos cartas, y las cartas tienen nombres, por ejemplo, hacia el mar, historia interminable, son otros mensajes. Entonces, el tarot es distinto de esas otras barajas, por las razones que les di. Ahora, el tarot no es una invención de ahorita, el tarot no lo trajo Walter Mercado. El tarot se remonta históricamente al siglo XIV, donde los historiadores de alguna manera descubren los primeros indicios de este juego. Era inicialmente un juego de mesa, así como el póker. Se jugaba con las cartas del tarot. Y con una historia tan antigua, desde el siglo XIV, en Europa, representan las cartas un importante referente cultural. Las imágenes que tiene son parte de la iconografía, de la religión, de las cuestiones que iban sucediendo, de los gobiernos incluso. Y eso se fue reflejando en distintas versiones de los tarots que conocemos hoy. Aquí hay una cosa muy interesante y es cómo ligar el tarot a la adivinación. Y esto es quizás como la práctica más conocida de las cartas, la adivinación. Pero el tarot no fue ni la primera, ni la única, ni la última forma en que quisimos, digamos, preocuparnos por el futuro y saber qué iba a pasar. Los chamanes en la época prehistórica ya usaban huesos para lanzar y adivinar cosas.
La cultura celta tiene las runas, los gitanos, la bola de cristal. Y más actualmente está la estadística, el modelamiento matemático, no como formas de adivinación, pero sí como formas de predicción del futuro. Entonces, la preocupación por el futuro es una preocupación que ha tenido la historia de la humanidad en todas sus culturas. Y por eso el tarot hace parte de esa práctica de querer saber qué hay más allá, querer conocer un poco el futuro. Por eso les digo que el tarot predictivo o adivinatorio es quizás la cara más conocida de las cartas. Y es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en el tarot, y es, me van a adivinar el futuro. Sin embargo, esta charla tiene el objetivo de mostrar que ese no es el único fin ni objetivo del tarot. Hay aquí otra confusión también que quise traer, y es si el tarot, la astrología y la brujería eran lo mismo. El tarot se comunica con otros sistemas de adivinación y de lenguajes esotéricos, como la astrología, la numerología y la cábala. Sin embargo, no es lo mismo, y uno no necesariamente tiene que saber de astrología o de cábala para interpretar o para leer las cartas, ni siquiera para usar el tarot. Entonces, aunque hay referentes simbólicos de la cultura pagana, de la cábala, de la numerología, son lenguajes como que se interceptan, pero que son distintos el uno de lo otro. Y como ya les venía diciendo, el tarot tiene una asociación histórica con los gitanos, con las brujas, con la Wicca y con el paganismo. Aquí el capítulo gitano jugó un papel muy importante en Europa, de cómo se adentraron prácticas gitanas por todo el continente. Sin embargo, se ha demostrado a partir de análisis históricos que el tarot no es de origen gitano, porque antes de que los gitanos migraran por Europa, ya existían referentes de las cartas. Entonces, si bien hay una asociación histórica con las prácticas de las brujas, de los wiccanos o de los paganos, no es lo mismo decir brujería que tarot, ni es lo mismo decir astrología, horóscopo, signos del zodiaco que tarot. ¿Cómo hablan las cartas? Yo les había mostrado ahorita unas imágenes de cómo son las cartas, cómo es el tarot. Las cartas hablan el lenguaje de los símbolos, tienen imágenes, y a partir de esas imágenes es que se da la interpretación. Esa interpretación de las imágenes llega a la mente consciente y a la mente inconsciente. Y esto es algo que ha estudiado algunos psicoanalistas que se han centrado en el tarot como una herramienta terapéutica, como Carl Jung, como las imágenes del tarot nos hablan en la mente inconsciente. Y por eso, como hay mensajes, como hay imágenes que nos dan, digamos, una información, esa información la podemos utilizar como una herramienta para conocernos mejor a nosotros mismos, saber qué es lo que nos pasa, saber por qué actuamos como actuamos. Quiero entonces aquí llegar a una diapositiva muy importante, que es la diferencia entre ese tarot adivinatorio o tarot predictivo, que fue como esta cara conocida del tarot, y el tarot terapéutico. El tarot adivinatorio tiene como objetivo describir hechos y su lugar en el tiempo, es decir, qué va a pasar y cuándo va a pasar. El tarot terapéutico, su objetivo va hacia el individuo y no los hechos. Aquí es la persona la que es importante y no lo que digamos, lo que hace o lo que va a pasarle. Para el tarot adivinatorio, el destino es difícil de modificar, porque si yo veo en las cartas un futuro, entre comillas, es de alguna manera como si estoy predisponiendo a la persona a que eso es lo que le va a pasar. Entonces la persona puede sugestionarse y como ver ese destino o ese futuro como algo absoluto. Ahí hay un problema que el tarot terapéutico quiere saldar
mencionando que el destino es modificable. No es y se modifica a partir de las decisiones que yo voy tomando y de otra serie de variables. Ahora, para los adivinatorios, las preguntas que se le hacen al tarot sobre el futuro, sobre qué va a pasar, cómo se va a dar una u otra situación. En cambio, las personas que hacemos tarot terapéutico nos centramos en situaciones de la vida de la persona o incluso de su pasado para identificar patrones de conducta, bloqueos, potencialidades. El tarot adivinatorio busca revelar lo desconocido, predecir hechos, eso ya se los había comentado, y tiene una influencia de otras prácticas adivinatorias, como les había mencionado. Sin embargo, el tarot terapéutico busca es como la transformación del ser humano, de la persona, y su influencia viene desde la psicología, el psicoanálisis y otras corrientes alternas de la espiritualidad. Hay 5 principios en el tarot terapéutico y esto de alguna manera resume bastante de lo que les quiero comentar sobre esta forma de leer las cartas. El primero es que nuestras vidas, en gran medida, y eso lo puse yo, son el producto de nuestras decisiones y no de las circunstancias. Nuestras decisiones van marcando cómo se va desarrollando nuestro presente y también cómo se va a desarrollar nuestro futuro. Cuando yo tomé la decisión de retirarme de la vida religiosa, esa decisión cambió mi futuro. Ya no iba yo a ser jesuita, iba a ser enfermero. Y cuando decidí estudiar una maestría, ahí también mi futuro cambió. Pero eso es, digamos, parte de mis decisiones. Ahora, yo podía tener muchos planes para este año, pero yo no podía ver que venía una pandemia. Esa pandemia es parte de las circunstancias que no están en mis manos, pero que también va modificando mi vida y mi futuro. Las decisiones, sin embargo, que yo sí tomo, son decisiones que están, digamos, en base a mis propias creencias, a mis patrones de conducta, enraizados normalmente desde la infancia, que se pueden modificar, se pueden cambiar, pero que hacen parte de una serie de comportamientos, de formas de entender el mundo. A veces el obstáculo para realizar como mis objetivos, algunos aspectos de mi vida, somos nosotros mismos, nuestras creencias limitantes, nuestros propios prejuicios sobre lo que podemos o no podemos hacer. Y por eso es que, digamos, esto sí es de la ley de atracción, es que atraemos lo que necesitamos para crecer. Si necesitamos una persona que nos enseñe algo, de alguna manera la buscamos inconscientemente, la atraemos hacia nosotros. No hay coincidencias en el camino espiritual. En la compañía de Jesús decíamos, no hay coincidencias, hay diosidencias. Y esto lo puede interpretar cada quien según las creencias que tenga. Pero creo yo, no hay como estas casualidades. Porque de todas estas casualidades, entre comillas, hay algo que podemos aprender en nuestro camino espiritual. Finalmente, cada uno y cada una tiene dentro el potencial para desarrollarse como una persona plena y feliz. Entonces, aquí nuevamente un poco de ley de atracción. En nuestras manos está en muchas veces cómo asumimos lo que va sucediendo, cómo asumimos las circunstancias de vida y cómo podemos ser plenos, felices, hacer lo que nos, digamos, buscar, en palabras ignacianas, nuestro principio y fundamento. Ahora, ¿cómo llegamos al tarot como una herramienta espiritual? Uno de los aspectos más importantes de la espiritualidad es entendernos a nosotros mismos. Y eso se llama el autoconocimiento. Por eso, ¿cómo entra ahí el tarot? Un psicoanalista que se alejó de los planteamientos de Freud, que fue Carl Gustav Jung, que se centró en analizar los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son como unos moldes o unos patrones de conducta que conforman maneras específicas de ser y que están como grabados en este inconsciente colectivo. Carl Jung dijo que el tarot era de alguna manera una muestra gráfica, pictórica,
de estos arquetipos. Podríamos entonces, por ejemplo, encontrar el arquetipo del héroe, que estos arquetipos vienen desde la literatura, la cultura, en toda la historia. El arquetipo del héroe, por ejemplo, está representado con la carta del emperador. Y así, digamos, el arquetipo del inocente con la carta del loco o del sabio con la carta del papa. Ahí, entonces, estos arquetipos, si son formas en que nosotros somos en el mundo, como personalidades, podemos entender las distintas facetas de nuestra personalidad a partir de las cartas. Ahora, las cartas también nos sirven para conectarnos con lo inconsciente y ver lo que no es tan evidente. Y esto es lo que buscan muchas de las prácticas espirituales. Un poco cerrar los ojos, cerrar la mente consciente y dejarnos guiar por estas voces del inconsciente. Y de alguna manera el tarot funciona así, de mensajes de la mente consciente y del inconsciente. El tarot también ayuda a ordenar pensamientos, a mirar en perspectiva. A veces estamos como muy rodeados de nuestros propios problemas, de nuestros propios autodiscursos, y poderlos ver, en este caso sobre unas cartas, que también podría ser a partir de escritura, de dibujos, de grabarnos. Es una adicional adicional de ver cómo nuestros pensamientos están ocurriendo, qué es lo que estamos haciendo y cómo abstraernos un poco de eso. El tarot sirve también como una herramienta para el discernimiento y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos va mostrando opciones, caminos, mensajes que quizás no habíamos considerado antes y nos ayudan a ponderar las decisiones y tomarlas. El tarot también puede ayudar a entender. ¿Entender para qué? Para sanarnos y para perdonar a nosotros mismos y a otros. Y ahí es donde entra una corriente de tarot muy específica, que es el tarot evolutivo y su relación con lo psicológico. Entonces, el tarot nos puede ayudar a entender qué pasó o qué está pasando para poder perdonarnos. Y finalmente, la misión del tarotista como consejero. No todas las lecturas de tarot se devienen en un consejo. Y si hay algún psicólogo o alguna psicóloga escuchándome, me puede dar la razón en que una terapia psicológica no se construye a partir de los consejos del psicólogo a la persona que consulta. Asimismo, en una terapia de tarot o en una sesión de tarot, si nos piden un consejo, podemos darlo solamente si la persona lo quiere. Y, digamos, hay una formación previa, una formación en espiritualidad, en el tarot, en los significados, en simbología, en arquetipos, para poder llegar como a ese nivel de poder dar un consejo. Finalmente quiero decir que el tarot es un camino espiritual, como muchos otros que existen, como otras prácticas religiosas, espirituales, que nos conectan con estos principios de conocernos, de perdonar, de entendernos y de poder servir y ayudar a otros. Quiero mostrarles aquí, para hacerlo un poco más práctico, más dinámico y que ustedes me entiendan de pronto este discurso un poquito arriba, bajarlo a el uso práctico de las cartas. Y les quiero enseñar 3 maneras en las cuales podemos meditar con las cartas. Con esto les quiero decir que cualquier persona puede usar las cartas para estas formas de meditación. No hay que ser un tarotista, no hay que estudiar un montón de cosas para poder empezar a relacionarnos con las cartas y meditar y cumplir, digamos, estos objetivos del tarot espiritual. Uno de ellos es el ejercicio de la carta diaria. Y aquí les traigo 2 ejemplos muy diferentes. Uno es la emperatriz y el otro es la torre. Son 2 de los arcanos mayores. Son cartas muy distintas y no tienen ustedes que estudiar tarot para darse cuenta que la energía o el mensaje que transmiten es muy distinto. Mientras que la emperatriz es una mujer en embarazo, una gobernante que tiene mucha naturaleza a su alrededor, que está tranquila. La torre es
pues un rayo que está cayendo, que está destruyendo, hay unas personas que salen despedidas por las ventanas, muestra crisis, muestra caos. El ejercicio de la carta diaria es sacar una carta al azar de las que tiene el tarot y preguntarnos cómo esa carta, cómo ese mensaje de la carta se relaciona con lo que nos va pasando en nuestro día a día. Es igual que, por ejemplo, elegir una frase de un autor, de un libro, de un personaje famoso y quedarnos con la frase todo el día y mirar cómo la podemos interpretar. Si, por ejemplo, la carta que me salió fue la emperatriz y tengo una mañana buena, hablo con mis compañeros de trabajo, siento que el día está progresando bien, yo digo, la emperatriz me hablaba sobre crecimiento, sobre estar tranquilo, sobre fructificación. Entonces, hay que trabajar un poco más de pronto en la productividad. Voy a tomar esta reunión de trabajo que quizás es aburrida, la voy a tomar con un mejor ánimo, voy a estar tranquilo y receptivo porque ese fue el mensaje que saqué durante el día. Ahora, si nos sale un mensaje como la torre, no es para que entremos en pánico y digamos el día va a ser terrible, sino que la torre nos puede estar diciendo, ve, algo se está destruyendo. ¿Qué será que tengo yo que derrumbar para construir sobre roca firme? ¿Qué será lo que yo tengo que dejar que se caiga para evolucionar? Entonces, por ejemplo, si todas las mañanas yo me portaba mal con mi hermano pequeño, la torre me va a decir, oye, voy a derrumbar esa idea, esas peleas, y mejor voy a construir una mejor relación con mi hermano. Otra forma de usar las cartas, de meditar con ellas, es sacar una carta a modo de consejo. Aquí les traigo otra carta muy distinta, que es el colgado. El colgado y no el ahorcado, ¿no? Él está colgado de un pie, no de la cabeza, entonces no se está muriendo. Y el colgado es una carta que me habla sobre cambiar de perspectiva. Él está viendo al revés las cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una situación como una dificultad en la universidad y no le entiendo al profesor y me siento agobiado y voy mal en la materia, y me sale esta carta como consejo, yo digo, bueno, creo que es momento primero de serenarme, de estar más tranquilo y de tratar de cambiar la perspectiva, hacer las cosas de forma diferente. Si yo venía estudiando, leyendo del libro, ahora voy a tratar de hacer resúmenes, voy a tratar de hacer mapas conceptuales. Y el colgado lo que me está diciendo es, cambia tu visión. Entonces, esta es una forma de utilizar las cartas para pedir un consejo frente a una situación. ¿Por qué digo meditar? Bueno, la meditación tiene otro montón de elementos, ¿no? Y quiero utilizar aquí como los 3 pasos de la oración ignaciana, que es saber comenzar, saber transcurrir, saber terminar. Creo que una meditación debe tener esos 3 pasos también. No es sacar una carta, ¡ay, el colgado! Mirar en perspectiva y la guardo. No, es darme un espacio, tranquilizarme, serenarme, preguntarme qué es lo que voy a hacer, saco la carta, eso ya sería el transcurrir, la analizo, miro la imagen, qué me dice, puedo escribir algo y finalmente saber terminar, agradezco por el espacio, me propongo algo para el día siguiente o para la situación que estoy evaluando. Esa es como la segunda forma. Y la tercera es quizás como la más usada, y es hacerle preguntas al tarot. Pero ojo, que aquí estoy hablando de preguntas del tarot no predictivo, adivinatorio, sino terapéutico y espiritual. Una pregunta terapéutica es, por ejemplo, ¿qué debo tener en cuenta para mejorar la relación con mi esposa? Supongamos que estamos en el matrimonio, las cosas no están saliendo muy bien y quiero saber qué debo mejorar. ¿Cuáles son esas cosas que de pronto yo no he visto, que me hacen falta? Saco las cartas y me salen estas 3, que me podrían salir cualquiera. Aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es que me salen 3 mensajes y voy a analizar esos 3 mensajes. Me sale el 6 de espadas, me sale el sumo sacerdote o el papa, como se conoce en otros tarots, y me sale el 10 de copas.
Y entonces yo aquí estoy viendo como una historia. Y el 6 de espadas me está diciendo que una de las cosas que yo debo tener en cuenta para mejorar esa relación con mi esposa es dejar atrás las peleas, dejar atrás las cosas del pasado que no me sirven, dejar en esa orilla las discusiones, la arrogancia, el ego y moverme hacia adelante. ¿Con quién? Con ella. Por eso van juntos en la barca y se están moviendo hacia otro lugar. El sumo sacerdote, el papa, es una carta que me habla de comunicación. Entonces, el papa, aquí el sumo sacerdote, me está diciendo, oye, quizás una de las cosas que tienes que hacer para mejorar la relación con tu esposa es comunicarte más asertivamente, escuchar. ¿Será que la estás escuchando lo suficiente? ¿O será que quieres imponer tu punto de vista? Y la última carta, el 10 de copas, me puede estar hablando del resultado que voy a tener si mejoro esas dos cosas. Un resultado feliz, ahí vemos en la carta una familia, un arcoíris, unos niños. Es una carta de felicidad y de realización. Ese es un modo, el tercer modo, de meditar con las cartas y utilizarlas como una herramienta terapéutica, respondiendo preguntas. Quiero hablar aquí de algunos mitos que hay en el mundo del tarot. Y esto ya es la última parte. ¿Por qué quise traer esto? Porque quiero alejar el tarot de otros discursos, otros mundos, de los que no necesariamente tiene que estar conectado y que genera mucha confusión y genera angustia en las personas que se acercan al tarot. Puede generar miedos también. Y es porque estos mitos son de alguna manera como creencias limitantes, ¿no? Para aprender el tarot, para practicarlo, para acercarnos a él de una forma diferente. Y estos mitos se fundamentan en experiencias de vida, en comentarios que hemos escuchado, en lo que nos han dicho, en la televisión. Por eso no es raro que pensemos que el tarot es Walter Mercado, porque es la figura que nos han mostrado. ¿Cuáles son algunos de esos mitos? Primero, que el tarot es para las brujas o de las brujas. Ya vimos cuál es esa asociación histórica con las brujas, pero, digamos, hoy día el tarot se ha distanciado mucho de prácticas paganas, digamos, de lo que podríamos llamar brujería. Sí, hay personas que practican, digamos, religiones paganas y usan el tarot, sí, pero no necesariamente es una herramienta solo de brujería. Ahora, magia negra y tarot son lo mismo. No, no son lo mismo. Es muy diferente. Y yo, por ejemplo, no tengo ni idea de magia, ni idea, porque mi énfasis es el tarot. Y no me interesa aprender magia tampoco, porque para mí no es importante. Entonces, no van de la mano necesariamente, ni magia, menos magia negra y tarot. Otro mito, el tarot abre portales. Esto es un mito muy fundamentado en videos que circulan, en esta cuestión como de malentender un poco las energías, y es que se crean como unos portales interdimensionales donde salen, qué sé yo, demonios o cosas así, que no se relaciona con la realidad que es el tarot, que es una baraja de cartas con mensajes. Hasta ahí. Otro mito es que hay cartas buenas y malas. Yo les mostré la carta de la emperatriz y de la torre. Y hay personas que dirán, la emperatriz es buena y la torre es mala. Pero no es así, porque las cartas son mensajes. Y como es de importante el mensaje de crecimiento que nos da la emperatriz, también es importante el mensaje de destruir lo que nos sirve, que nos da la torre. ¿Todas las personas leen el tarot de la misma manera? No. Eso ya lo vimos. Les expliqué dos formas principales de leer el tarot, que es lo predictivo y lo terapéutico o espiritual, y hay otras formas que no mencioné acá. Otro mito, el futuro no se puede cambiar, y esto ya hablamos. ¿Por qué? Porque si yo leo el tarot predictivo y yo le digo a la persona, esto es lo que le va a pasar, ahí yo estoy limitando, uno, el libre albedrío,
2, la capacidad de agencia de la persona. Y 3, no estoy tomando en cuenta un montón de variables sociales, culturales, de género, de raza, económicas, que no están en mis manos. Finalmente, otro mito, y esto ya es, digamos, un resumen de lo que les venía diciendo, es que las personas que leen el tarot son astrólogos, videntes y medium. Nuevamente, quizás la confusión por esta cuestión del tarot como adivinación. No todas las personas que leen el tarot saben de astrología, ni son videntes, ni son medium, ni se comunican con espíritus, ni con fantasmas, ni nada de eso, ni hacen predicciones como Nostradamus, estas cosas. Entonces, separemos en costales lo que va en cada uno. Algunas verdades del mundo del tarot. La primera es que la actitud y la disposición del tarotista y del consultante son importantes. Y esto aplica para cualquier terapia y aplica para cualquier persona que se acerque a la espiritualidad. Si yo llego con prejuicios, cerrado, pues no voy a tener una experiencia de la misma manera que si yo abro mis oídos, mis ojos, a entender y escuchar cosas diferentes. No es bueno leer a 2 personas al mismo tiempo. Y esto, digamos, es algo que no es solo el tarot, sino de cualquier tipo de terapia, ¿no? Que va mucho hacia lo individual. Si yo le estoy consultando a un adolescente con la mamá al lado, pues esta persona no se va a sentir libre de expresar lo que quiere, lo que siente, ni yo me voy a sentir en la libertad de hablarle de los mensajes que le dan las cartas, porque puede ser que eso esté condicionado por la otra persona. Cualquiera puede leer las cartas, cualquiera los puede usar, eso es una verdad. No cualquiera es tarotista. Para ser tarotista se requiere un estudio más juicioso de las cartas. Entonces, el hecho de que yo saque una carta al día para pedir un consejo no me hace tarotista. Esto también es una verdad. Y es que hay muchos tarotistas, entre comillas, falsos, que están solo interesados en el dinero. Y esto yo lo tengo súper claro. Porque en este mundo sí que los que nos dedicamos a esto entendemos de la cantidad de personas que quieren utilizar el tarot para aprovecharse de los demás. Es el típico que dice leer las cartas, pero en realidad te está vendiendo una limpieza, un abrecaminos, bueno, cualquier cantidad de cosas. Además, yendo en contra del código de ética del tarot, existe un código de ética del tarot de alcance internacional al cual estoy adherido, y son personas que van en contra de la ética, porque quieren es lucrarse con esto. Otra verdad, nos podemos leer el tarot a nosotros mismos, y ese es como el mensaje que les di con la forma de meditar. No, el tarot no es solo para leerle las cartas a otros, sino para usar esos mensajes a nosotros mismos, a nuestro camino espiritual. Otro es que no se requiere un don especial de nacimiento, y esto es algo que muchas personas creen. No es que naciste con el don, es que tienes que ser vidente, es que existen personas que desde que tenían 5 años leían las cartas. A mí me parece que eso es ridículo un poco, porque para leer las cartas hay que saber por lo menos de arquetipos, de simbología, de mensajes. Entonces tú puedes jugar con las cartas de los 5 años, sí, pero no estás leyéndolas. Y finalmente es que las cartas muestran tendencias. La persona decide. En la pregunta de cómo debo mejorar la relación con mi esposa, la primera carta que les mencionaba sobre dejar atrás el ego, dejar atrás las discusiones, la carta le puede a uno dar ese mensaje, pero yo perfectamente puedo decidir no escucharlo y seguir como voy. Entonces, aunque las cartas me dan el mensaje, es como si yo leyera un libro, si yo viera una frase motivacional, lo que sea, yo decido si sigo o no ese mensaje, ese consejo, ese texto, en este caso, esa imagen. Decido o no seguirlo. Por eso el tarot no decide por nadie. Las personas son las que tienen que tomar las decisiones. Finalmente quiero cerrar acá agradeciéndoles de verdad a todos por su escucha, por su participación. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como el Tarot de Andy.
Ahí está mi celular por si alguien quiere mandar algún mensaje, alguna pregunta que no alcanzó durante la charla, algo que no le quedó claro, si les puedo colaborar en algo más. Ahí me encuentran en YouTube. Tengo un canal sobre cómo aprender a leer las cartas con este enfoque, el enfoque terapéutico. Y ahí, digamos, hay toda serie de mensajes que pueden servirles a las personas que están más interesadas en ahondar en este tema. Agradezco a Asia y abro entonces el espacio para las preguntas, comentarios, que estoy seguro que de pronto van a aparecer bastantes. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Andrés, a ti por todo este conocimiento. Si quieres, dejamos un ratico esta diapositiva que tienes ahí para que la gente tome nota. Daniel Vélez pregunta que el link de las redes. Si de pronto acceden a YouTube, Instagram y buscan el tarot de Andy, lo van a encontrar. ¿Listo? También, bueno, la primera pregunta que teníamos hace ratico es, actualmente está muy en boga la constelación. Es el afán de conocer el futuro o de mejorar sobre el pasado. ¿Qué sabes de constelación? Bueno, no sé si la persona que preguntó se está refiriendo a las constelaciones familiares o se está, digamos, preguntando sobre lo astrológico. A ver, las constelaciones familiares son una forma de entender las relaciones entre los miembros de la familia. Esto también nace del psicoanálisis y de la psicología, y a veces en las constelaciones utilizan las cartas para representar a los miembros de la familia. Esto es otra forma de utilizar el tarot desde lo terapéutico para sanar relaciones, entender a las personas, estos arquetipos familiares. Otra cosa diferente es utilizar como lo astrológico para predecir el futuro, ¿no? Entonces, aquí ya es, digamos, otra tendencia de la astrología, que la astrología también se puede utilizar para entendernos a nosotros mismos, como también para adivinar, porque los movimientos de los planetas, de las estrellas, pues ya están calculados y en eso nos ayuda un montón la estadística y la matemática a saber dónde va cada planeta en cada momento. Y supuestamente a partir de eso se pueden, digamos, adivinar o presagiar algunos eventos. Sin embargo, pues lo astrológico no es mi fuerte, pero creo que de pronto hay que hacer esa distinción entre constelaciones familiares como una estrategia terapéutica y lo astrológico como adivinación. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Él iba como al tema de las constelaciones familiares. Cindy, creo que se llama Cindy, si mal no recuerdo, de México, hace un comentario que creo que es pregunta, ¿cómo se genera la lectura en tarot al cliente? Es decir, si la energía de quien saca la carta es del tarotista y no del cliente. Ok, de esto, Carl Jung sí que hizo bastantes análisis desde el psicoanálisis y desde cómo juega un poco el inconsciente al momento de elegir las cartas. Realmente a mí me parece que no es tan importante, ¿sí?, saber eso, porque depende de la consulta. Yo hago consultas virtuales, entonces de alguna manera yo soy el que saco las cartas, pero el mensaje es para la persona. Cuando hago una consulta presencial, la persona saca la carta. Aquí lo importante no es tanto quién saca la carta, sino que el mensaje se adapte a la persona. Entonces puedo yo sacar la misma emperatriz o la persona, pero es la emperatriz como mensaje la que en ese momento le quiere decir algo a esa persona. Digamos que por eso esta cuestión de las energías es otro tema muy amplio de cómo funcionan, ¿no?, durante una lectura, pero creo que va más hacia los estudios psicoanalíticos. Lo que han dicho es que la persona es motivada a partir de su inconsciente a seleccionar los mensajes que necesita. Incluso hay unos corrientes de tarot terapéutico donde la gente no saca la carta al azar, sino que las mira todas y elige las que más le llaman la atención en ese momento. Entonces ahí no estamos jugando al azar, sino que la persona conscientemente elige una cantidad de cartas y luego la persona que interpreta le da el mensaje de lo que esas cartas significan. En ese orden de ideas, entonces, Andrés, Cindy vuelve a preguntar, entonces, ¿el cliente puede tocar las cartas para colocar su energía?
Sí, es decir, si puede, si no lo hace, tampoco pasa nada. Eso ya va más como al gusto de la persona que tiene el tarot, si quiere que la persona lo toque, lo barajee o no. Digamos, eso, digamos, varía mucho en el estilo de cada quien. Si lo tocas o no lo tocas, no va a afectar la consulta realmente. André, yo tengo como una pregunta más personal, o sea, más sobre tu ser, y es que yo, por lo que veo en tu hoja de vida, trasciendes todo lo que es el don del servicio. Ujú. Entonces, ahorita mencionabas que no es algo con lo que se nace, no es algo que tenga que tener uno como eso desde el nacimiento, pero de pronto piensas que ese don de servicio que tú tienes, porque bueno, estuviste en el pastoral, has trabajado en enfermería, que es un área del servicio total, y luego te dedicas al tema de la cultura, que más que estar a favor de la sociedad, que estudiar su cultura. ¿Crees que eso de pronto ha favorecido ese don que tienes o ese talento que tienes en este momento? Sí, es decir, yo creo que la capacidad de servicio es algo que todo el mundo tiene, no para todo el mundo, ese es su principio y fundamento, ¿sí? Yo en los ejercicios espirituales de mes que tuve cuando era jesuita, descubrí, luego de mucha oración, que para mí el servicio era mi principio y fundamento, y no solo el servicio, sino el cuidar de otros. Entonces, todo lo que he hecho, de alguna manera, en mi historia académica o personal, espiritual, ha buscado, de alguna manera, seguir fortaleciendo el servicio, el cuidado a los demás. Y el tarot no es la excepción a esto. Esto no es desligado de este principio y fundamento de servir y de cuidar a otros, porque como ya lo expresé, mi enfoque es lo terapéutico. Y a partir de una sesión de tarot terapéutico, yo puedo llegar a ayudar a otros en momentos de dificultad, en momentos de crisis, donde necesitan consejo, necesitan guía espiritual. Entonces, creo que el tarot ha fortalecido de alguna manera esta capacidad de servicio, más allá de que sea un don innato o no. Muchas gracias, Andrés. Andrés, y como te dicen aquí cariñosamente, Andy, hay un padre de familia, se llama Eduardo, dice muchas gracias por la charla, especialmente a Asia, por abrir el espacio. Me pareció interesante la discusión en redes y quise escuchar. Mis hijos estudian en el colegio y quisiera que sean capaces de respetar y escuchar a los demás, estemos de acuerdo o no. Muchas gracias, Eduardo. José Alejandro Aguilar Maldonado nos pregunta, ¿existe la brujería o es solo simple sugestión? Esa es una pregunta complicada, porque, a ver, eh, lo que es brujería, espiritualidad, incluso religión, no está de alguna manera y no quiere ser entendido desde lo racional o desde lo más consciente, ¿no? Y ahí es donde entra esta cuestión de las creencias, de la fe. Entonces, llamar sugestión o no es complicado, ¿sí? Porque creo que la brujería hace parte de prácticas espirituales o religiosas, más bien, de ciertos grupos culturales muy específicos, ¿sí? El paganismo, el neopaganismo, la Wicca y otras corrientes que tienen eso como su religión. Entonces, decir que esta religión es sugestión es como decir que el budismo es sugestión o que otras religiones lo son. Entonces, creo que va más allá. La discusión es más compleja de decir que algo es sugestión o es una verdad fáctica. Y hay que ahí adentrarnos en dónde surgen esas creencias, en qué cultura, en qué momento histórico y cuál es la validez que estos grupos sociales le dan a estas creencias, entre las que están la brujería. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés, Camila Duitama pregunta, ¿cuáles crees que sean los alcances y los límites del uso del tarot?
¿Crees que su uso debe ser del ámbito privado o también debería usarse en la construcción de lo público? Súper interesante, Camila, muchas gracias. Creo que como todo tiene límites, por supuesto, como los tiene una sesión de psicología o una consulta psicoanalítica, como lo tiene una consulta médica, tiene sus límites, ¿no? Y hay que saber reconocer cuando, digamos, mi rol en la consulta del tarot no es suficiente y necesito de otras personas con conocimientos que yo no tengo. Si yo, por ejemplo, en una consulta llego a identificar a una persona con un problema emocional muy fuerte, que va mucho más allá de darle unos mensajes, un consejo, yo soy muy partidario de decirle a esa persona que se acerque a un profesional de la salud mental, por ejemplo, o una cuestión de salud la debe manejar un médico o una enfermera. Entonces, ciertamente hay alcances. Creo que el énfasis principal del tarot es a nivel privado, a nivel individual. Sin embargo, se puede, digamos, sí puede tener unos alcances hacia lo público o hacia lo colectivo, en la medida en que, si nos vamos por el lado de Carl Jung, estos arquetipos están presentes en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Entonces, el mensaje de una carta puede servirte a ti en un momento específico de tu vida, como también nos puede servir a nivel social. ¿Cuáles son esas estructuras que deben caer, deben destruirse? Estructuras de corrupción, de abuso, discursos hegemónicos, de misoginia, en fin, cómo esto debe caerse, así como la torre. Entonces, creo que los mensajes del tarot también pueden ser utilizados para unas comprensiones sobre lo colectivo, aunque los usos ciertamente han sido sobre todo hacia el ámbito privado. Perfecto, Andrés. Ya para terminar, no hay más preguntas en el cajón, hay solo uno, de Diego Felipe Benítez Guarín. ¿Cómo involucra los oráculos con el tarot? Ok, Diego. Les estaba haciendo como la diferencia entre el tarot de las 78 cartas, que es este que les mostré, y este oráculo, que es de menos cartas. Yo utilizo los oráculos para consejo, normalmente a modo de consejo, o para resumir lo que ha sido una consulta. Si yo estaba durante, por ejemplo, una hora y media con alguien, hablando sobre las cartas en una sesión, y quiero como un mensaje que me cierre la consulta, saco una carta o 3 cartas del oráculo y esto me da como un mensaje. Entonces, puede ser a modo consejo, puede ser como cierre. También hay lecturas solo con el oráculo, se pueden hacer, solo que son, es decir, más a modo mensaje. Eso frente a los oráculos de cartas. También existen otro tipo de oráculos que, bueno, no son mi fuerte, como las runas, por ejemplo. Entonces hay personas que mezclan unos con otros para dar también mensajes, pero creo que son compatibles, que se puede hacer siempre y cuando tengan como un objetivo en común que se compagine. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta de Juan Ramiro, nuestro presidente. La primera es, pues, ¿dónde haces tus consultas? O sea, la gente donde te puede buscar para pedirte consulta o algo así. Me imagino que a los datos que tenemos aquí en la pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Me pueden escribir en cualquiera de esas redes sociales o al WhatsApp, al celular que está ahí. Si quieren una consulta de tarot terapéutico, evolutivo, espiritual, o si quieren, si están interesados en algún curso para aprender tarot, también me pueden escribir y ahí les doy toda la información. Perfecto. Y la última pregunta también de Juan Ramiro es, ¿hay muchos colegas en este ámbito aquí en la ciudad de Medellín en cuanto al tarot terapéutico? Hay bastantes. Incluso creería yo que el tarot en Medellín es más fuerte que en Bogotá. Aunque en Bogotá quizás hay como unas escuelas de más años que se dedican a la enseñanza del tarot, hay unos líderes muy importantes en Medellín que se dedican a eso. Conozco varias personas de Medellín
Y además de eso, hay congresos internacionales de tarot. Uno de esos congresos es en Colombia, que se va a dar ahorita, si no estoy mal, en agosto, julio-agosto. Y uno de los líderes de estos congresos internacionales de tarot en Colombia están en Medellín. Entonces, hay una movida grande del tarot también en Medellín, como lo hay en Bogotá y en otras ciudades también de Colombia. Muchas gracias, Andrés, de nuevo. A todos los que participaron en esta charla, a Daniela, que acaba de hacer un comentario para salir de agradecimiento, a todas las personas que nos acompañaron y que estuvieron ahí presentes en todo este tiempo. Recordamos una vez más que Hacia San Ignacio es una entidad que pone a disposición de todos los egresados del colegio estos canales para que compartan abiertamente sus conocimientos, sus talentos, si saben de jardinería, yoga, todo lo que deseen compartir lo pueden hacer a través de nuestro canal y un comité lo va a evaluar. Esto lo que deja claro es que la asociación no pone en negociación sus principios, que sus principios son firmes y que lo que hacemos es abrir simplemente un canal para que se pueda transmitir la información que los ignacianos quieran compartir. No nos hacemos responsables tampoco, obviamente, de los contenidos que se dan en estas charlas porque es del conocimiento de argot de cada uno de los invitados. Agradecemos muchísimo, Andrés, tu presencia, ha sido muy enriquecedor. Y a todos los que están acá. Clara quiere despedirse con un saludito, entonces también le damos la invitación a Clara. Por aquí hay un mensaje de Rafa Trejos, que también te manda saludos. Muchas gracias. Le doy el espacio a Clara. Bueno, cerramos entonces con un sentimiento de mucha alegría con este encuentro, con la exposición de Andrés. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Los comentarios así lo ponen de manifiesto. Andrés, muchas gracias nuevamente por querer compartir este tema de pronto álgido para muchos con todos nosotros. Felicitaciones por tu disertación. A todos los que nos acompañaron, infinitas gracias por hacer parte también de este encuentro, por también aceptar tan generosamente pues el recibir este tema que sabemos que ha generado movilizaciones. Los esperamos la próxima semana. Oportunamente les estaremos invitando a nuestra próxima charla con un contenido de mercadeo. Y como lo decía Carol, también se los quiero ratificar, y es que estos canales, los medios de comunicación de Asia, están disponibles para todos los egresados que quieran poner a disposición de los demás sus conocimientos, sus habilidades, sus experiencias. Así que sea esta la oportunidad también entonces para invitarlos a que sigan haciendo parte de esta agenda virtual. Muchísimas gracias a todos, nuevamente especialmente, y un abrazo a Andrés, a Carol también por la conducción de esta charla, y nos vemos entonces la próxima semana. Una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.